Mi nombre es Elena. Tengo 30 años y soy enfermera en el área de urgencias de un hospital grande en la Ciudad de México. A finales de noviembre, me tocó doblar turno. Salí del hospital con el cuerpo hecho pedazos, pero con una idea fija: llegar a la convivencia en casa de mis papás, sentarme un rato con ellos y, por una vez, sentir que no todo en mi vida era trabajo y cansancio. No imaginé que esa noche me iban a dejar fuera de la mesa, que iba a pasarla sola y que, al día siguiente, iba a escribir un mensaje que cambiaría todo. Mi papá, Miguel, tiene 58 años. Trabajó toda la vida en obra, de esos hombres que se levantan temprano, regresan tarde y, aunque les duela todo, nunca se quejan. En noviembre del año anterior, en una obra, resbaló en un andamio, cayó mal y se le destrozaron los ligamentos del brazo derecho. La atención médica cubrió una parte, pero ya sabes cómo es esto. Te ayudan lo mínimo y lo demás lo terminas pagando como puedas. Después vino lo pesado: cirugía, rehabilitación, medicinas, traslados, 3 meses de terapia que se sintieron eternos. Y, aún así, el brazo de mi papá nunca volvió a ser el mismo. Ya no podía cargar más de unos 10 kilos sin dolor fuerte. No podía hacer los movimientos repetitivos que su trabajo exigía. Su jefe lo entendió, de verdad, pero también era realista. En obra no hay puestos tranquilos para alguien con el brazo así. Un día, simplemente, ya no lo llamaron. Mi papá encontró trabajo de vigilante, medio tiempo, en una primaria pública. A veces le daban 25 horas a la semana, a veces menos. En dinero, era una caída brutal. Antes del accidente, él llevaba a la casa entre 55,000 y 70,000 pesos al mes. Ahora, con suerte, ganaba 8,000. Mi mamá, Patricia, trabajaba medio tiempo en un supermercado y metía otros 9,000 o 10,000 pesos. Entre los dos, apenas juntaban para lo básico. El problema era la casa. Mis papás tienen una casa de 3 recámaras en Naucalpan. Una casa bonita, de esas por las que mucha gente se mata años para conseguir. La hipoteca les quedaba en alrededor de 28,000 pesos al mes. Y cuando el ingreso de mi papá se desplomó, esa cifra se volvió una pared. Al principio tenían un colchoncito, algo ahorrado. Pero, entre lo que no cubrió la atención médica, las medicinas y la rehabilitación, ese dinero se fue yendo. Y entonces empezaron los atrasos. 3 meses después de que mi papá empezó con lo de vigilante, mis papás nos llamaron a una reunión familiar. Era un domingo de marzo. Llegó mi hermana Sara con su esposo, Marco, y sus 2 hijos, Tomás, que en ese momento tenía 6 años, y Emilia, que acababa de cumplir 4. Sara tiene 32, 2 años más que yo, y, desde que tengo memoria, ha sido la favorita de mi mamá. No es algo que alguien me haya dicho, es algo que se nota en cada detalle. Marco trabaja en sistemas para una empresa grande, de esas que tienen oficinas en Santa Fe. Gana bien, a ellos nunca les falta. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor. Mi papá estaba incómodo. No paraba de sobarse el brazo lesionado, como si le diera vergüenza estar ahí, pidiendo ayuda. Mi mamá hacía esa cosa de: no estoy llorando, pero la voz se le rompía de todos modos. «Tenemos que hablar de la casa», dijo, y soltó la frase que me apretó el pecho. «Vamos 3 meses atrasados con la hipoteca. Ya llegó otra carta del banco». Sara reaccionó de inmediato, como si ya trajera el discurso preparado. Yo quisiera ayudar, pero con los niños, la escuela y todo, no podemos ahorita. Yo estuve a nada de decir algo, porque a Marco siempre lo han apoyado sus papás. Yo lo sé. Su papá tiene varios talleres mecánicos y, cuando ellos compraron su casa, les dieron el enganche. Y además, pagan la escuela privada de los niños. Una de esas que cuesta como si estuvieras pagando una segunda renta. Pero no di nada. Sara se pone defensiva con eso. Se enoja. Grita. Dice que no es asunto de nadie lo que la familia de Marco haga o deje de hacer. Mi papá me miró con los ojos cansados, como si le doliera hasta pedirlo. «Elena», dijo, «tú no tienes hijos. No tienes esposo. Tu trabajo paga decente. ¿Crees que nos puedas ayudar un tiempo? Nomás mientras encuentro algo mejor. O vemos qué hacemos».
Me quedé callada. ¿Qué iba a decir? Son mis papás. ¿Cuánto necesitan? Pregunté. Mi mamá respiró hondo. Unos 23,000 pesos al mes. Con eso casi cubrimos la hipoteca. Nosotros vemos lo demás. La luz, el agua, el súper. Yo ganaba bien para mi edad, sí. Pero no era magia. En un mes normal, después de renta, transporte y gastos, me quedaba algo así como 18,000 o 20,000 pesos para vivir. Si les daba 23,000, mi vida se iba a apretar al límite. Aún así, hice cuentas en mi cabeza. Si agarraba más turnos, si doblaba, si trabajaba fines de semana. ¿Podía? Está bien, dije. Pero es temporal, ¿sí? Nomás mientras se acomodan. Claro, mija, dijo mi mamá, y estiró la mano para apretarme la mía. Nomás en lo que tu papá se levanta otra vez. Eso fue hace un año. Un año entero de vivir casi dentro del hospital. De doblar turno casi cada semana. De andar con los pies hinchados, el cuerpo cansado y la cabeza como en neblina. Había semanas en las que metía 60 horas. Hubo otras en las que llegué a 70. Yo ya ni sabía qué día era. En agosto quería tomar vacaciones. Unos días, nada más. Pero cancelé porque mi mamá dijo que se había descompuesto algo en la casa y necesitaban dinero para arreglarlo. Al principio, mis papás estaban agradecidos. Cada mes que les hacía la transferencia, por el sistema de pagos electrónicos interbancarios, mi mamá me llamaba. Gracias, mija, eres una bendición. No sé qué haríamos sin ti. Mi papá también se ponía sentimental. Te voy a pagar todo, Elena. Nomás me acomodo. Pero, después de unos meses, esas llamadas se acabaron. La gratitud se fue apagando, como si se les hubiera hecho costumbre, como si el dinero ya fuera parte del aire. Y entonces pasó algo peor. Dejaron de agradecer y empezaron a exigir. Si yo me tardaba 2 días, mi mamá ya estaba marcándome. ¿Qué pasó con la transferencia? ¿Ya la hiciste? Ni un ¿cómo estás? Ni un ¿estás bien? Nada. Mientras tanto, mi vida se estaba desbaratando. Traía un Honda 2015, con casi 290,000 kilómetros. El aire apenas se enfriaba, sonaba raro al frenar, y llevaba meses con una luz prendida en el tablero, que yo evitaba ver, como si ignorarla la fuera a apagar. Yo quería cambiarlo, buscar un seminuevo, sacar un crédito pequeño, pero cada peso extra se iba a la casa de mis papás. Yo vivo en un departamento de una recámara. No es lujoso, pero es mío. El problema es que casi ni lo piso. Solo llegaba a dormir y bañarme. Muchas noches salía a las 11 del hospital, llegaba cerca de la medianoche, comía algo rápido y me caía rendida. Y a las 7 ya estaba de regreso. Mis compañeras empezaron a notarlo. Mi jefa, Adriana, me jaló aparte una semana antes de todo. «Te ves muy mal, Elena», me dijo, sin vueltas. «Estás agotada. Todo bien en tu casa. Necesitas hablar con alguien». Yo sonreí como pude. «Estoy bien. Solo necesito el dinero. Por ahorita». Lo peor era ver a Sara en las comidas familiares. Ellos acababan de comprar una camioneta nueva. Marco había tenido un ascenso, y ya estaban hablando de poner una alberca en el patio, como si nada. Sara subía fotos, paseos, cenas, viajes, clases de baile de Emilia, el equipo de fútbol de Tomás. Yo, de verdad, quería alegrarme por ellos, y en parte lo hacía. Pero también me dolía. Porque yo estaba contando pesos, revisando mi cuenta todos los días, calculando cuántos turnos extra necesitaba para que alcanzara para todo, para mis cosas y para la casa de mis papás. Entonces llegó otra vez finales de noviembre. Yo estaba destruida. Venía de un turno doblado pesado. Entré a las 7 de la mañana del día anterior y salí a las 11 de la noche. 16 horas seguidas entre pacientes. Notas, corridas, llamadas, familiares reclamando, y yo sin sentarme casi nada. Dormí unas horas y me fui directo. Lo único bueno era que no regresaba a trabajar hasta el día siguiente, al mediodía. Por fin podía ir con mi familia, quedarme la tarde y la noche, dormir en mi cuarto de antes, si quería, sentirme en casa.
Llegué como a las 4:30. Era hora pico, y el tráfico estaba horrible, pero yo iba feliz, aunque me pesaran los ojos. Cuando estacioné, vi varios coches. La camioneta blanca de Sara, el coche negro de Marco, y otros dos que reconocí. Uno era de los papás de Marco, Roberto y Linda. El otro era de Carla, la hermana de Marco, y su esposo, Daniel. Los conocí en la boda de Sara y Marco hacía 3 años, y los había visto muchas veces después, en cumpleaños y reuniones. Agarré mi mochila con ropa limpia. Venía en uniforme y me sentía sucia, pegajosa, cansada, pero venía ilusionada. Desde afuera se escuchaban risas, voces. Ese sonido de casa llena que siempre me hace sonreír, aunque sea tantito. Toqué el timbre, en vez de abrir con llave, porque había visita. Mi mamá abrió, y su cara cambió raro. Como sorpresa, sí, pero no de gusto, más bien como fastidio. «Elena», dijo, «¿qué haces aquí?» Me quedé viéndola, confundida. «Es la convivencia, mamá. Siempre vengo. Pensé que ya sabías». «Pero yo creí que ibas a estar trabajando», dijo. «Siempre estás trabajando». «No entro hasta mañana al mediodía. Ya salí. Me traje ropa para cambiarme. Quería bañarme aquí y quedarme un rato con todos». Mi mamá se acomodó la cara, incómoda. «Ah, pues, la verdad, no te estábamos esperando». Me dolió, pero igual pasé, porque, ¿cómo no iba a pasar? Es mi familia. Entré y vi a todos en la sala. Sara con Marco y los niños. Roberto y Linda sentados en el sillón, como si estuvieran en su propia casa. Carla y Daniel parados cerca de la ventana, con vasos en la mano, platicando a gusto. Tomás y Emilia, ya más grandes, estaban con sus tabletas. Tomás ya tenía 7, Emilia ya tenía 5. Yo levanté la mano, intentando sonar normal. «Hola». Me sentía fatal, con el uniforme, el pelo recogido, la cara cansada, pero igual sonreí. «¿Ya van a servir?» No he comido desde ayer en la mañana. Lo único que agarré fueron unas galletas de la máquina. Mi mamá no sonrió. «Ya casi nos sentamos», dijo. Y luego, con un tono raro, añadió, «pero hay un problema». Volteé, hacha y el comedor. La mesa estaba puesta. Bonita, sí. Mantel, platos, vasos, servilletas. En la cocina olía a comida recién hecha, a arroz y a algo al horno. Conté los lugares. Ojo. Luego conté a la gente. Mi mamá, mi papá, Sara, Marco, Tomás, Emilia, Roberto, Linda, Carla y Daniel. 10, más yo, 11. Me quedé helada. «¿Y yo dónde me siento?», pregunté, sin pensar. Mi mamá miró a mi papá. Mi papá bajó la vista. Luego mi mamá regresó la mirada hacia mí. «Pues, ya no hay lugar», dijo. «La mesa es para la visita. Y la verdad, no pensamos que ibas a venir». Sentí un vacío en el estómago. «¿Cómo que no pensaron que iba a venir? Siempre vengo. Nunca falto». Sara soltó una risa corta, como si yo estuviera exagerando. «Es que siempre estás metida en el hospital», dijo. «Pensamos que otra vez no ibas a llegar». Yo respiré hondo, buscando no llorar ahí, enfrente de todos. «Yo me organicé para esto», dije. «Tenía ganas de estar con ustedes». Mi mamá levantó la barbilla y su voz se puso fría, como nunca. «Pues ya no se puede. Aquí no haces falta. Si quieres comer, sírvete un plato y te lo llevas a tu cuarto. O comes en la cocina». Me quedé parada. Por un segundo pensé que había escuchado mal. Esa mujer, la misma que me crió, la misma a la que yo llevaba 1 año sosteniéndole la casa, me estaba diciendo que yo no hacía falta. Que comiera sola, mientras ella atendía a la familia de Marco. Sara se rió, ahora más fuerte. «Pues si no llegaras tan tarde, Elena, no te ganaban tu lugar», dijo, «pero siempre llegas tarde por tu trabajo». Tarde. Yo venía de 16 horas seguidas en urgencias, trabajando para pagar la hipoteca de esa casa.
Y entonces pasó lo más humillante. Marco se rió. Roberto también, como siguiendo la corriente. Sara se reía encantada. Linda sonrió con risa nerviosa, de esas que no saben dónde meter la cara. Carla volteó a ver a Daniel, incómoda, y Daniel solo bajó la mirada. Los niños se contagiaron porque escucharon a los adultos. Y ahí lo entendí. Yo ya no era familia. Yo era la que pagaba. Yo servía para el dinero, no para sentarme con ellos. Yo no hacía falta. Agarré mi mochila y caminé hacia la puerta. Nadie me detuvo. Nadie dijo, espérate. Nadie dijo, perdón. Nadie dijo, a ver, ponemos una silla. Nada. Ya estaban pasando a lo suyo. Roberto preguntando por el fútbol. Linda diciendo que la mesa se veía preciosa. Yo me subí a mi coche y me fui. Llegué a mi departamento y me di cuenta de algo todavía más triste. No tenía comida. Yo iba a cenar con mi familia. Hice una sopa instantánea y me senté en mi mesita, viendo el estacionamiento, con el silencio encima, tratando de entender qué acababa de pasar. Mi celular estaba ahí, quieto. Ni una llamada, ni un mensaje. Nada preguntando dónde estaba, nada de ¿llegaste bien? Nada. Seguramente ni notaron que me fui, hasta que alguien pidiera más servilletas o los niños quisieran postre. Como a las 7, tocaron mi puerta. No esperaba a nadie. Por un segundo, me ilusioné con que fueran mis papás, viniendo a pedir perdón. Pero no. Era la señora Chen, mi vecina de enfrente. Tiene como 75 años. Llegó a México hace años. Habla español con acento, pero se da a entender perfecto. Yo a veces la ayudo con cosas de salud. Le tomo la presión, le reviso el azúcar, le aplico su insulina cuando le tiembla la mano por el dolor en las articulaciones. Ella siempre quiere pagarme, y yo nunca le acepto nada. Esa noche, estaba con su vestido bonito, como si también fuera un día especial. Traía un plato tapado, todavía calientito, y una cara de preocupación. «Elena», me dijo suave, «hoy todos se juntan con la familia, ¿verdad? Yo hice comida de más. Pensé que tal vez tú no alcanzaste a cenar». Yo me quedé sin palabras. Una persona que casi no me conocía se había acordado de mí. «Qué lindo de su parte», dije, y sentí que se me quebraba la voz. «Gracias». Me dio el plato. «Usted trabaja mucho en el hospital. Tiene que comer bien». «No pura sopita», dijo, y me miró con cariño. Cuando se fue, cerré la puerta y me quedé ahí, con el plato en las manos. Y ahí fue cuando me derrumbé. Lloré como no había llorado en meses. No fue una lagrimita. Fue llorar de verdad, con todo el cuerpo. Me sentí agradecida y al mismo tiempo me dio coraje, porque una vecina me trató mejor en 5 minutos que mi propia familia en un año. Comí lo que me llevó la señora Chen. Estaba buenísimo. Comida de verdad. Comida hecha con cuidado. Y luego me dormí. Dormí 10 horas seguidas, algo que no me pasaba desde hacía mucho. El viernes en la mañana desperté y lo primero que hice fue agarrar el celular. Seguía en silencio. Ni mi mamá, ni mi papá, ni Sara. Nada. Me hice café y me senté a pensar, ahora sí, con la cabeza más clara. 1 año de matarme trabajando, de cancelar vacaciones, de traer un coche que ya pedía descanso, de vivir al día para que mis papás no perdieran la casa. ¿Y para qué? Para que me humillaran enfrente de gente que conozco desde hace años, para que me dijeran que no hago falta. Ahí tomé la decisión. Abrí la aplicación del banco. Busqué las transferencias automáticas que había programado. Una de 23,000 pesos al mes para la hipoteca y otra de 6,000 para gastos de la casa. Las cancelé. Luego escribí un mensaje para mi mamá. Ya entendí que en esta familia yo no hago falta. A partir de hoy, ya no voy a pagar ni hipoteca ni gastos. No me busquen. No quiero seguir en contacto. Lo envié sin pensarlo demasiado, porque si lo pensaba, me iba a echar para atrás. Después bloqueé números. El de mi mamá, el de mi papá, el de Sara, el de Marco.
También los bloqueé en redes, en WhatsApp, en todo. No quería escuchar excusas. No quería manipulación. No quería un perdón falso. Y lo raro es que, después de hacerlo, sentí alivio. Como si me hubiera quitado algo pesadísimo de encima. Me hice un desayuno en forma. Huevo, pan, un poco de tocino, cosas simples. Pero era para mí. A mediodía me fui a mi turno. Y, por primera vez en meses, ir al hospital no me pesó. Al contrario, se sintió como descanso, porque ahí nadie me trataba como si yo fuera una cartera. En un rato libre fui a buscar al coordinador de enfermería, el licenciado Ramírez. Toqué la puerta. «Pasa, Elena», me dijo. «¿Cómo te fue en la convivencia?» «Bien, gracias. Justo por eso vengo. A partir del próximo mes ya no voy a poder seguir tomando tantos turnos extra». Me miró sorprendido. «¿En serio? Llevas casi un año agarrando todo lo que se abre». «Mi situación familiar cambió», dije. «Ya no voy a necesitar ese ingreso extra». El licenciado se recargó en la silla. «Te lo voy a decir así. Estabas trabajando demasiado. Te va a hacer bien volver a un horario normal». Sentí ganas de llorar, pero de alivio. No más doblar turnos como si fuera castigo. No más vivir de galletas y café. No más llegar a casa y quedarme dormida sin recordar en qué día estaba. Ese día fue de los mejores turnos que tuve en meses. Tenía energía. Pude hablar con pacientes con calma. Hasta hice bromas con mis compañeras. Adriana me dijo: «Ya te ves como tú otra vez». Pasaron 2 días. El domingo en la tarde, ya estaba por dormir cuando escuché gritos afuera del edificio. Me asomé por la ventana. Ahí estaban mis papás, en el estacionamiento, junto a su coche. Ese fin de semana era cuando se vencía el pago grande del mes. Yo lo sabía. Por eso llegaron así, desesperados. Mi papá movía los brazos nervioso. Mi mamá estaba llorando. «Vaya». En cuanto me vio, mi mamá se acercó. «Elena, por favor», dijo. «Llevamos 2 días buscándote». Los bloqueé, Gigi, calmada. Mi papá se metió a la conversación, rojo de coraje. «¿Cómo se te ocurre dejar de pagar la hipoteca? Vamos a perder la casa». Yo lo miré, sin subir la voz. ¿Debieron pensarlo antes de decirme que no hago falta y mandarme a comer sola? Mi papá abrió las manos, como si yo estuviera siendo injusta. Estábamos jugando. Era una broma. ¿No aguantas una broma? Yo lo vi directo. 16 horas seguidas de trabajo, dije. Eso hice ese día. ¿Saben cuántos turnos extra metí el mes pasado, solo para que les alcanzara? Se quedaron en blanco, como si no tuvieran idea. Ni siquiera lo saben, dije, porque nunca preguntaron. Solo esperaban que el dinero apareciera. Mi mamá se limpió la cara, temblándole la voz. «Perdón, Elena, me pasé. No debí decirte eso». Y luego, sin soltar el tema: «Pero, de verdad, no podemos con la casa sin tu ayuda». Entonces me hubieran tratado como familia, no como banco, dije. Me di la vuelta y me regresé al edificio. Los dejé ahí, hablando fuerte. Ya ni quise escuchar. Cuando subí, me sentí orgullosa, por primera vez en meses. Como 1 hora después, me entró una llamada de un número desconocido. Estuve a nada de no contestar, pero la curiosidad ganó. «¿Elena?» Era la voz de Sara. Venía furiosa. Mamá y papá me hablaron llorando. «¿Qué te pasa? ¿Qué tienes?» «No tengo nada», dije. «Solo decidí dejar de ser el banco de la familia». «Van a perder la casa por tu culpa». «No. Si pierden la casa, es porque no pueden pagar. Eso no es mi responsabilidad». «Claro que es tu responsabilidad. Son tu familia». Me reí, pero no fue bonito. ¿Familia? ¿Como cuando me mandaron a comer sola y me dijeron que no hago falta? Sara se quedó callada 2 segundos. «Fue broma. Estás exagerando. Te lo tomas muy a pecho». «Yo lloré sola en mi departamento», le dije. «Cené sopa instantánea mientras ustedes comían con la familia de Marco. Dime otra vez dónde está lo chistoso». Sara bufó.
Mamá está con ataques de ansiedad. Tienes que seguir pagando. Entonces ayúdalos tú. No puedo. Tengo 2 hijos. Y un esposo que gana bien. Y suegros que los apoyan. Sí puedes. No quieres. Eso no es justo. Justo, dije, ya sin paciencia. Justo es que yo me mate trabajando 1 año, mientras tú compras camioneta nueva y planeas una alberca. Respiré hondo. Ya estuvo, Sara. Colgué. Y bloqueé ese número también. Los días siguientes fueron un desfile de llamadas. Parientes que casi no veía aparecieron de la nada para regañarme. Mensajes por WhatsApp, llamadas de números que no tenía guardados. Una tía diciendo que la familia es sagrada. Un primo dejando un audio sobre la vergüenza. Un tío mandando un texto larguísimo sobre lo egoísta que yo era. Yo escuché todo. Y bloqueé todo. Y algo se me quedó muy claro. Eran muchos para señalarme, pero ninguno para poner un peso. Mientras tanto, mi vida empezó a mejorar casi de inmediato. Al dejar de doblar turnos, me volvió el aire. Me dio tiempo de ir al súper. Cociné comida de verdad. Limpié mi departamento como no lo hacía desde hacía meses. Hasta fui al cine con Adriana, mi jefa, una tarde tranquila. La primera salida así en más de 1 año. Y lo mejor, me volvió a alcanzar el dinero. El primer pago después de cancelar las transferencias me sobraron como 25,000 pesos, tras pagar mis cosas. Yo no veía eso en mi cuenta desde antes del accidente de mi papá. Con esa calma, hice algo que llevaba meses soñando. Fui a ver autos. Encontré un Honda Civic 2019, seminuevo, con alrededor de 56,000 kilómetros. Limpio, cuidado, con papeles en regla, la mensualidad quedaba manejable. Ahora que ya no estaba sosteniendo la casa de mis papás, me revisaron el historial. Mi crédito estaba bien. Nunca me atrasé en nada. Salí manejándolo y sentí libertad. Un coche que no traqueteaba, que no olía raro, que no me hacía pensar cada día en cuánto me iba a costar la siguiente falla. Al día siguiente pedí el día en el trabajo, no por enfermedad, por respirar. Me fui a manejar sin rumbo, escuchando música, como si me estuviera acordando de quién era yo. 3 meses después de cortar el dinero, mi mamá apareció en el hospital. No fue que se metiera a la mala. Preguntó por mí como visitante y me esperó en la cafetería, justo cuando salí a tomar agua en mi descanso. Se sentó frente a mí, sin preguntarme. «Elena, por favor», me dijo, «el banco ya mandó otra advertencia. Vamos 3 meses atrasados». Yo seguí comiendo, no por mala, sino porque ya no me nacía correr a arreglarle la vida. «Eso ya no es mi problema», le dije. «Pero somos familia». La miré. ¿Familia como cuando me abandonaron en esa convivencia? Mi mamá empezó a llorar. «Nos equivocamos». «Sí. Perdón. Pero no nos puedes dejar perder la casa por una noche fea». «No fue una noche», le dije. «Fue 1 año. 1 año de dar y dar, y que ustedes lo vieran normal. Y luego la humillación enfrente de todos». Mi mamá se limpió la cara. «Yo no quise decir eso, Elena». «Sí lo dijiste», respondí. Y fue verdad. Para ustedes, yo no hacía falta como persona, solo como dinero. Me levanté. Mi mamá me agarró del brazo. «Te lo ruego». Bajé la mirada y no sentí nada, ni culpa, ni ganas de arreglarlo, nada. Y eso, aunque suene duro, fue liberador. «Pídele ayuda a Sara», le dije. Y me fui. 6 meses después, me enteré, por un pariente que todavía no había bloqueado, que mis papás vendieron la casa y se mudaron a un departamento más chico, de 2 recámaras, al otro lado de la zona metropolitana. Sara nunca les ofreció pagar la hipoteca. Dijo que no podía por los gastos de los niños. Pero yo sabía que sí podía. Solo no quería. Y, mientras ellos se ajustaban, Sara y Marco se fueron una semana a la playa y lo presumieron en redes como si nada. No me sorprendió. Sara siempre fue buena para gastar el dinero de otros, pero no el suyo. Hace 2 semanas me llegó una carta a mi buzón, sin remitente.
Era una nota escrita a mano por mi mamá. Decía que habían perdido la casa por mi culpa, que todo era mi culpa, que yo había destruido a la familia, que era egoísta, fría, sin corazón, que esperaba que yo fuera feliz con lo que hice. La leí una vez y la tiré. La verdad es que sí soy feliz. Trabajo un horario normal. Tomo turnos extra cuando quiero, no cuando me están exprimiendo. El próximo mes me voy una semana a la playa. Una semana completa. No lo hacía desde hace más de 2 años. Me compré ropa nueva, me corté el cabello, volví a hacer ejercicio y estoy saliendo con alguien. Se llama David. Es fisioterapeuta en el hospital. Es tranquilo, atento. Llevamos 3 meses. Y no sabe todo el drama, porque yo ya no vivo en eso. Yo no quiero que mi vida se trate de ellos. Mi vida volvió a ser mía. Tengo ahorro. Duermo. Ya no camino como zombi. Ya no me da miedo abrir la aplicación del banco. Y, lo más importante, aprendí que ser familia no le da derecho a nadie a usarte y tratarte mal. Creí que los iba a extrañar, pero no. La gente que de verdad me quiere no me hubiera hecho lo que me hicieron. La señora Chen todavía me trae comida de vez en cuando y me pregunta cómo me fue en el día. Mis compañeras del hospital me invitan a cumpleaños. David llega con detallitos y me escucha de verdad cuando hablo de mi trabajo. Ellos son los que importan, no los que solo me querían por mi transferencia mensual.